Ahora, en estos días, muchos fans del Taekook andan presumiendo como si hubieran ganado algo, diciendo que Jungkook se olvidó completamente de Jimin y que con eso demostró que a él solo le importa Taehyung. Todo este drama se originó únicamente por el saludo de cumpleaños que Jungkook le hizo a Tae. Y es impresionante cómo tomaron un simple saludo como si fuera una confirmación de relación, cuando en realidad ese saludo no tiene nada de extraordinario ni especial como ellas quieren hacerlo ver. Para empezar, hacía años que Jungkook no saludaba así públicamente a Tae, y además no fue el único que lo saludó. Jungkook no hizo nada fuera de lo normal. El video que subió tampoco era algo íntimo ni romántico. Estaban todos los miembros, no estaban solos, no era un momento privado, no había ningún ambiente romántico como lo quieren pintar. Pero como a estas personas les encanta analizar absolutamente todo, especialmente cuando se trata de comparar o minimizar la relación del Jikook, se agarraron de ese saludo como si fuera la prueba definitiva de algo que simplemente no existe. Si usamos un poco la lógica, con esos dos saludos lo único que se puede concluir es que ellos se ven en contextos de trabajo, nada más. Como ya se dijo, estaban todos los miembros ahí, incluso Jimin estaba presente, solo que él no publicó nada. Eso no significa ausencia, significa que no todo el mundo tiene que subirlo todo a redes sociales para que sea válido. La famosa historia de Instagram donde estaban todos practicando no es nada nuevo, y el video que subieron a Weverse es de agosto. Ese mismo día, Taehobi y Jungkook fueron a comprar cuando estaban en Los Ángeles. Así que no hay absolutamente nada reciente, no hay material a solas, no hay encuentros fuera de lo laboral. En ninguna de esas situaciones estaban solo Jungkook y Taehyung, aunque las Taekookers quieran hacer creer lo contrario. Aún así, estas personas también empezaron a decir que el Jikook terminó porque Jungkook supuestamente no sabe cuándo es el cumpleaños de Jimin, que no tiene idea y que no le importa, lo cual es completamente falso. Jungkook incluso asoció una canción de 1995 con el año de nacimiento de Jimin. Y de todas las personas, Jungkook siempre ha demostrado que se acuerda de Jimin y que lo tiene presente. Que no siempre lo salude públicamente no significa que no lo haga en privado, ni que se haya olvidado, porque la vida real no funciona como Instagram. Y para dolor de estas personas, incluso en el cumpleaños de Taehyung y en los lives cortos que hubo ese día, tuvimos momentos claros del Jikook, momentos que muchas quieren borrar o editar para transformarlos en Taekook, pero que solo lo logran a punta de recortes y ediciones, porque la realidad del live es muy distinta a lo que ellas cuentan. Durante ese live que dicen que Jungkook estaba feliz siendo abrazado por Taehyung, lo que realmente se ve es a Jungkook aferrado a Jimin. Tanto así que, aunque el abrazo terminó, Jungkook no soltaba a Jimin. En el segundo live, en el mismo lugar, ya estaba también Jin. Jin comenta que tenía frío y Jimin inmediatamente lo acurruca. Jungkook no quería sacar las manos de la chaqueta por el frío, y en ese momento le da el pase a Tae, pero Tae lo jala y lo empuja hacia Jimin. Tae lo abraza. Jungkook intenta sacar las manos, pero no puede porque hacía mucho frío, y termina abrazando completamente a Jimin, quedándose ahí con él, sin soltarlo. Incluso Tae intenta llevarlo al centro otra vez, jalándolo nuevamente, pero esta vez no pudo. Jungkook se quedó aferrado a Jimin, sujetándolo con fuerza, dejando clarísimo dónde quería estar. Eso no es interpretación ni teoría. Eso es exactamente lo que se ve y lo que se escucha en el live, por más que algunas quieran cambiar la historia. Al final, todo este escándalo demuestra lo mismo de siempre. Toman un saludo simple, lo exageran, ignoran todo lo demás y construyen una narrativa que solo les sirve a ellas. Pero la realidad sigue estando ahí, completa, sin recortes, sin ediciones y sin necesidad de forzar nada.
Hablemos un poco de esto porque de verdad ya resulta cansado ver cómo las Thai cookers, que curiosamente suelen ser las mismas yoministas, tienen un afán constante por vincular a Jimin con quien a ellas les conviene en el momento. No importa si se contradicen solas, porque un día dicen que Jimin es gay, al otro que es heterosexual, y todo cambia según el ship que quieran empujar. No hay coherencia, solo conveniencia. Muchos recuerdan el live de Yoongi donde presentó a su hermoso gato, un momento normal, tranquilo, sin dobles intenciones. Durante ese live, Yoongi comentó que a Jimin le gustaba mucho su gato, que le parecía adorable y que le gustaba acariciarlo, pero que no podía hacerlo por mucho tiempo porque, como todos saben, Jimin es alérgico. Eso fue literalmente todo lo que dijo. Aún así, las Thai cookers tomaron ese comentario tan simple para empezar a decir cosas como Jimin y Yoongi viven juntos, o Yoongi lo confirmó al decir que Jimin acaricia y le gusta su gato, cuando eso no confirma absolutamente nada. Es una conclusión forzada y ridícula. Lo más absurdo es que Jimin siempre ha sido una persona muy cariñosa con los animales. Jimin acariciaba y amaba al perrito que tenía Taehyung, y jamás dijeron que por eso Jimin y Taehyung vivían juntos. Porque claramente eso no les servía para su narrativa. También ignoraron completamente lo cercano que era Jimin con Bam, el perro de Jungkook. Bam, a pesar de que Jungkook es su dueño, muchas veces elegía a Jimin, lo seguía, le hacía caso y se notaba la conexión tan natural que tenían, como si fuera algo de todos los días y no solo frente a cámaras. Jimin convivía muchísimo con Bam, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque Jimin no es alérgico a Bam. Si nos basáramos en la lógica que ellas usan, tendría mucho más sentido decir que Jimin vivía con Jungkook antes que decir que vivía con Yoongi, un gato. Pero claro, todo lo que tenga que ver con Jikook siempre lo ignoran o lo minimizan. Por eso es que ahora todo lo que dicen suena aún más ridículo. Porque seamos realistas, si Jimin y Yoongi fueran pareja, ¿de verdad creen que Yoongi podría vivir con un gato en la misma casa donde supuestamente vive Jimin, sabiendo perfectamente que Jimin es alérgico? ¿Qué clase de pareja sería esa? Sería una relación bastante egoísta, porque no estamos hablando de una molestia leve, sino de una alergia que siempre se ha respetado. A Jimin pueden gustarle los gatos, pueden parecerle adorables, pero eso no significa que pueda convivir con uno. Además, no olvidemos algo clave que muchas prefieren ignorar. El mismo Yoongi dijo que actualmente vive con sus padres. Él lo dijo claramente, pero como no encaja con la historia que quieren vender, simplemente lo borran de la narrativa. Todo esto se refuerza todavía más cuando vemos cómo Jungkook siempre ha sido consciente de la alergia de Jimin. En Are You Sure, cuando un gatito se le acerca a Jimin, Jungkook inmediatamente le dice no deberías tocarlo, porque sabe lo alérgico que es. Ahí queda claro que Jimin no puede tener un gatito. Incluso, cada vez que Jungkook ve un gato, deja que Jimin lo acaricien solo por un momento, y luego le recuerda que debe parar por su alergia, demostrando que hay cuidado, atención y conciencia constante sobre ese tema. Al final, todo esto deja en evidencia que muchas de estas teorías no nacen de hechos reales, sino de la necesidad de acomodar la realidad a sus ships. Ignoran lo que no les conviene, exageran comentarios simples y convierten situaciones normales en historias que no se sostienen. Que a Jimin le gusten los gatos no significa que viva con uno. No significa que viva con Yoongi, y mucho menos que se haya confirmado algo. Simplemente significa que Jimin es una persona dulce, cariñosa y amante de los animales, aunque su alergia siempre marque un límite muy claro.